Vimos hasta ahora que podíamos llegar a una distribución de probabilidades de que un sistema que está inmerso en un reservorio tenga una cierta energía particular E. Asumimos que el reservorio más el sistema tiene una energía total de cero. Supusimos que el sistema en el interior de este reservorio, un sistema que está aislado, que solo intercambia energía, tiene una energía E y que por ello el reservorio tiene la energía E0 menos E. Y buscamos cuál era la condición de que tuviera una energía en particular E. Y llegamos a la siguiente gráfica, discutimos la siguiente gráfica, la que vamos a repetir acá, para poder explorar y ver por qué hay un máximo y explorar qué forma tiene ese máximo. Lo que aquí estábamos representando era el número de estados en función de la energía que tiene el sistema que está inmerso. Recordemos, esta es la energía del sistema que está inmerso en el reservorio, el sistema que estoy estudiando y el que quiero describir. Así que aquí tengo el número de estados. Y claramente, si yo voy aumentando la energía, voy a tener que en el espacio fase tengo una superficie mayor, tengo más estados posibles. En consecuencia, este número de estados en función de la energía para el sistema se me va a disparar a medida que yo tenga cada vez más energía. Y eso está representado por esta curva verde. La curva verde cada vez más grande, o sea, el número de estados del sistema, si está a una energía E, va a ser cada vez más grande. Para ello, si yo aumento la energía E, estoy disminuyendo la energía del reservorio, porque le voy a tener que restar a la energía total del sistema de cero lo que es la energía del sistema, y el número de estados en consecuencia del reservorio va a ser aquel que yo calculo con la energía E0 menos E. Por eso que la curva roja, que representa la cantidad de estados del reservorio, va a ir bajando a medida que va aumentando la energía. Así que yo en estos dos extremos hacia acá afuera no voy a tener la contribución que tengo en la mitad por el simple hecho que hay una de las dos que se está yendo a cero. O sea, por ejemplo, en este extremo de acá es el número que yo tengo de los estados del sistema el que es muy pequeño comparado con el número de estados del reservorio. En consecuencia, aquí el producto va a ser pequeño porque el número de estados del sistema es bajo. Y viceversa, por el otro lado acá, tengo la situación inversa. Acá tengo muchos estados en el sistema inmerso, pero tengo pocos en el reservorio, en consecuencia el producto nuevamente es cero. Solo aquí en la mitad, donde ambos tienen una cantidad importante de estados, la multiplicación me va a dar justamente este pic, así que el producto de estos dos va a tener un máximo justamente en una energía en particular, que es la que ahora queremos explorar, o sea, la energía ya la estimamos, pero queremos explorar la forma de esta curva. Y la forma más simple de hacerlo es desarrollar ambos de estos números de estados alrededor de este máximo para poder ver la forma. Entonces lo vamos a hacer primero para este de acá, para el número de estados del sistema, y eso está presentado acá. Ahora, aquí hay una pequeña modificación todavía. Como ya habíamos visto que teníamos que el beta, que habíamos definido como la derivada del logaritmo del número de estados en E, ya estamos aquí reconociendo que hay uno de los típicos factores, que es el factor lineal, de la serie de Taylor. Así que nos conviene no hacer una serie de Taylor en omega, sino hacer de frente la serie de Taylor en logaritmo de omega, que era también lo que habíamos visto que en general era más práctico, era más simple las ecuaciones si trabajaba con logaritmo de omega y no con omega mismo. Así que aquí viene la serie de Taylor para omega de E, logaritmo de omega de E. El primer término de la serie va a ser esta función evaluada justamente en este punto máximo, que es el E, aquí lo pusimos con un tombo. Así que tengo que el primer término es logaritmo de omega de E tombo. El próximo término, el término lineal, es la derivada respecto de esta función respecto de E, multiplicado por la desviación. La desviación es la energía que yo tenga menos la energía del máximo. Así que aquí tengo la derivada del logaritmo de omega respecto a la energía multiplicado por la desviación. Y esto acá es nuestro beta. En consecuencia, ya vemos que la serie de Taylor incluye la condición de equilibrio. Así que con eso vamos a poder después ver cuál es su efecto en la forma de la curva. Y después tenemos el próximo orden, vamos a ir a este segundo orden, en que tengo la segunda derivada de la función, o sea, la segunda derivada respecto a la energía del logaritmo de omega, multiplicado por la desviación al cuadrado y todo esto un medio. Este término de acá, vamos a cambiarle de nombre, lo vamos a llamar menos lambda. O sea, aquí pusimos el menos por razones que vamos a ver luego. Así que si yo esta parte de aquí la llamo menos lambda, esta parte de acá la llamo beta, obtengo esta serie de Taylor. O sea, el logaritmo de omega en E es igual al logaritmo de omega en el máximo, más beta eta, más beta la desviación, menos un medio lambda
eta al cuadrado. Ok, esta es nuestra primera, nuestra primera serie Taylor. Veamos ahora cómo vamos a incluirla con la otra, que es la que tiene que ver con el reservorio. La ventaja es que podemos usar ahora la misma ecuación para ambos, porque recordemos que el logaritmo de la probabilidad es el logaritmo de omega e por, ahora el prima acá significa, recordemos que estamos hablando del reservorio, y esta es la energía del reservorio. Aquí faltaría todavía la constante C, pero como no lo vamos aquí a hacer porque nos complica innecesariamente, así que vamos a suponer de que aquí hay una constante C que no estamos considerando, así que esto al final va a estar normalizado. De hecho, podemos aquí exigirle a la función resultante la normalización. Ahora, como aquí tengo el logaritmo de P y acá tengo el logaritmo del producto del número de estados, este logaritmo yo lo puedo desarrollar y voy a tener que es el logaritmo de la primera función más el logaritmo de la segunda función. Y ahora, esta de acá la puedo reemplazar por su Taylor y esta la puedo reemplazar por su versión Taylor. La única diferencia que tengo que tener claro es que esta de acá se trata de omega prima, no es la misma. Así que acá voy a obtener que esto es evaluado en el máximo, este es evaluado en el máximo, y acá tengo el primer término, el término lineal, en que una vez voy a tener eta por beta, y el otro voy a tener el beta que viene del otro sistema, pero recordemos cómo pasamos a prima, aquí hay un signo negativo acá adelante. Y es el signo negativo necesario para que sea un punto de equilibrio, porque si beta es igual a beta prima, estos dos acá se me van a simplificar. Así que el menos viene del hecho que estoy trabajando con E', pero por otro lado me va a dar origen a que estos dos términos se pueden simplificar. Y me va a quedar el término cuadrático dos veces, una vez lo voy a llamar lambda, la otra vez lo voy a llamar lambda prima, y de hecho incluso yo puedo ahora sumar estos dos y decir que voy a definir un lambda cero, que es la suma de los dos. Si ahora yo saco el exponencial de esta función, y aquí obviamente está escondido todavía la constante, que no estoy considerando acá, entonces voy a obtener una función de esta forma. Aquí ya estoy asumiendo el equilibrio, asumiendo que beta es igual a beta prima, por eso que este término ya no me figura y me figura puro el cuadrático. Y ustedes se fijan, acá yo tengo que la probabilidad de encontrar el sistema en una energía E, por DE habría que poner en verdad, es igual a la probabilidad de encontrarlo en este máximo, por DE, por E elevado a menos lambda cero, la desviación al cuadrado medios. O sea, esto de acá es una gaussiana cuya amplitud está dada por este término de acá adelante. O sea que lo que está diciendo esto es que el desarrollo en los términos acá lineales y cuadráticos, en que se nos anuló el término lineal porque asumimos equilibrio, nos da de que la forma de esta curva que teníamos acá es una gaussiana. Y una gaussiana cuyo ancho está definido a través de este lambda cero. Si este lambda cero es muy grande, cualquier pequeña desviación acá va a hacer de que el exponencial se vaya a cero. Si el lambda cero es pequeño, yo puedo tener una gran desviación y voy a tener una contribución importante. Así que interesa evaluar de qué orden estamos hablando es el lambda cero. Y para ello nos vamos ahora a la distribución, perdón, al tema del ancho de la distribución. Así que voy a tomar esta definición que teníamos, voy a sencillamente derivar por el segundo orden el logaritmo del número, o uno también lo puede expresar esto como beta, la derivada del logaritmo de omega respecto a e va a ser logaritmo de beta, y eso va a significar que yo puedo aquí directamente derivar por segunda vez, o sea, por e para obtener este valor. Pero ahora podemos hacerlo directamente con esta expresión de acá, en que vamos a suponer de que el omega es, si pensamos en la esfera, en el espacio de fase, el omega va a ser proporcional a la energía que yo tengo, que es el radio de mi esfera, elevado a los grados de libertad, a las 3n partículas, en buenas cuentas, 3n menos una partícula. Así que si yo asumo esta función, decir, ok, el número de estados es proporcional a la energía elevado a los grados de libertad, que en este caso es un número gigante, voy a obtener que al derivar acá, esta expresión me va a quedar el número de grados de libertad dividido por e al cuadrado. O sea, aquí yo tengo un número gigante, 10 elevado a 23. O sea que esta expresión de acá, vuelvo otra vez acá atrás, este factor de aquí es un número gigante, realmente muy grande. En consecuencia, cualquier desviación acá que yo tenga, gracias a este número gigante, va a ser de que este término se me va a ir a cero. O sea que tengo una línea sumamente angosta. El sistema es sumamente preciso en esta energía. No es algo que tiene una gran incerteza y en consecuencia tengo cualquier energía. No, tengo prácticamente una que en el laboratorio cuando la mida va a ser siempre la misma. Van a ser muy pequeñas las fluctuaciones. Ahora, aquí vimos además
que es importante trabajar con este término del logaritmo del número de estados. Y por eso que vamos ahora a esto a asignarle un nombre propio, una función. Y de hecho va a coincidir con unas funciones termodinámicas que se usan, que se usaban ya mucho antes de la mecánica estadística, que en este caso va a conectarse en buenas cuentas con eso y que al final la va a hacer muy precisa para sus cálculos, que es justamente decir que yo tengo una función que se llama la entropía, que es igual a una constante, es proporcional al logaritmo del número de estados posibles. O sea que yo aquí tengo esta constante, que es la constante de Boltzmann, multiplicado por el logaritmo del número de estados, y eso es lo que voy a llamar la entropía del sistema. Vamos a demostrar que eso coincide con la clásica definición de entropía que tiene la termodinámica antes de que existiera la mecánica estadística. Ahora, vamos aquí directamente a hacer un desarrollo que es importante, que es el tema de la relación con la temperatura. Porque resulta que si ahora yo tomo esta expresión de acá, el beta que era 1 sobre kt, y tomo esta expresión de acá, que ahora voy a suponer que esto es la entropía, S igual a K logaritmo de T, yo puedo ahora introducir este logaritmo de omega, lo puedo asociar a este logaritmo de omega, así que voy a tener aquí la entropía, voy a tener la derivada de la entropía respecto de la energía, me va a aparecer este K todavía que tengo que ver, porque lo voy a tener que tomar aquí dividiendo, y voy a tener por otro lado que el beta es 1 sobre KT, me queda de esta forma. A un lado va a estar este K, al otro lado también aparece el K y se me simplifica. O sea, la derivada de la entropía respecto de la energía es el inverso de la temperatura. O sea que aquí yo tengo directamente la relación entre temperatura, entropía y energía, que es una de las relaciones termodinámicas conocidas anteriores a la mecánica estadística, que muestran que la entropía acá es justamente cada veces el logaritmo del número de estados. O sea, aquí estoy conectando con la termodinámica tradicional desde el punto de vista de estar sencillamente determinando la cantidad de estados que yo tengo. Y eso al final también significa que yo puedo reescribir esto en otro sentido. Porque como habíamos tenido de que la derivada del logaritmo de omega respecto de E menos la derivada del logaritmo de omega prima del sistema del reservorio respecto a la energía del reservorio, aparecía este menos acá adelante, era igual a este término de acá, yo puedo ahora reemplazar esto acá y esta derivada, el hecho que al final esto tiene que ser igual a cero, porque aquí estoy derivando respecto a E para hacerlo igual a cero, significa que yo tengo que tener que la entropía de este sistema más la entropía de este otro sistema tienen que ser o sea, un extremo, y en este caso estamos asumiendo que el número de estados crezca al máximo, y esto acá significa que la suma de las entropías sea el máximo. O sea, lo que estamos diciendo en que este equilibrio cada vez que yo estoy aquí aumentando la energía, estoy aumentando también la entropía. Así que yo estoy aquí aumentando la entropía y aquí estoy reduciendo la entropía. Yo lo que busco es el óptimo en donde la suma de las entropías es máxima. Significa que yo aquí, en esta línea de acá, yo tengo que la contribución de entropías de esta, más la contribución de entropías de esta otra, en su suma, porque es el logaritmo de cada uno, esto, pues el logaritmo de acá de esto se separa en dos, llega a su máximo y con ello tengo la famosa ley de que todo sistema busca un estado en que la entropía total es el máximo. Y eso es directamente relacionado con que los posibles estados son máximos. O sea, el sistema busca aquella constelación en que tiene más alternativas posibles y esa es obviamente la que tiene una mayor probabilidad de existir.